Hola, bienvenidos a Museo Sumaya. Nos encontramos en esta ocasión aquí en nuestra sede de Plaza Carso como parte de estas celebraciones en el marco del Día Internacional de los Museos de 2022, que pues es el tema del poder de los museos. Y en este marco pues tendremos este diálogo con el maestro Alfonso Miranda, que nos acompaña, el doctor Manuel Ramos y la maestra Laura González, pues para dialogar sobre los archivos y su presencia en los espacios museales, las implicaciones que esto tiene, los retos que también implica pues tener documentos provenientes de archivo, cómo se integran a las exposiciones, específicamente en un contexto como este, el de un museo de arte. Entonces, bueno, les doy la más cordial bienvenida a este diálogo y le cedo la palabra al maestro Alfonso Miranda. Muchas gracias, Francisco. Gracias, Manuel, por aceptar este diálogo entre dos instituciones que además hemos colaborado durante un largo aliento dentro de Fundación Carlos Slim, como es el Centro de Estudios de Historia de México que presides y el Museo Sumaya, como un esfuerzo que siempre de pronto para un investigador puede resultar un tanto extraño el hecho de que en un espacio de exhibición esté un documento. ¿Cómo ves esta relación entre esta forma de presentar archivos en espacios culturales cuando pues de entrada tenemos una cuestión de conservación, pero por otro lado pues esta distancia que no permite pues elogiar o ver detenidamente cómo funciona para un historiador esta relación con los museos y los archivos? Bueno, mira, yo creo que, al menos por lo que he visto ahorita aquí en esta sala, que hay documentos, ¿sí? Hay documentos mientras se relacionen con lo que se expone. Es decir, como que tiene que ir acompañado, es un diálogo, dijéramos, entre la pintura y lo que se ha escrito. Normalmente los documentos son únicos, ¿sí? porque son manuscritos, o ya sea en computadora, lo que sea, finalmente son manuscritos que no han pasado a ser un libro, sino que es un documento único. Entonces, los documentos nos narran una historia o una presencia diferente de una pintura, ¿sí? Una pintura uno lo ve, le gusta, no le gusta. Un documento hay que leerlo, hay que saber qué es, qué fecha tiene, por quién está firmado, por qué está en un museo un documento, ¿no? Mira, me voy a referir, por ejemplo, a la ordenanza de Cristóbal Colón. La ordenanza de Cristóbal Colón, que es un tesoro no solamente para la Fundación, sino para México, y yo diría que para América, es un documento único, es una hoja nada más, que como bien la conoces, ¿no? Con la firma de Cristóbal Colón. Cristóforo, ¿no? Con X. Sí, bueno, se han hecho muchos estudios sobre esto. Ese documento por sí solo es un tesoro, sobre todo si se acompaña de una transcripción, porque para el público es difícil leer la escritura de finales del siglo XV, por ejemplo, pero si se le acompaña de una pintura, por ejemplo, del propio Colón, o qué sé yo, mapas de la época, etcétera, cobra un sentido mucho más fuerte en una exposición, un documento de este tipo. Entonces el que va a aprender de una pintura, de un objeto que se pueda exponer, de mapas, etcétera, pero va a ver directamente la escritura del momento de finales del siglo XV, y entonces eso cobra un sentido como muy diferente, tanto si se expone una pintura sola como si se expone un documento solo. Es decir, hay un complemento. Ahora, depende del archivo también. Por ejemplo, yo te diría, bueno, ¿es un archivo esa carta? Pues de alguna manera es un solo documento que pertenece a una época, habla por sí solo. Pero hay otros archivos que son mucho más amplios, que merecen un refuerzo, dijéramos, visual para el visitante, ¿no? Entonces yo creo que los documentos que se exponen junto a estas obras de arte, yo creo que es muy atinado de mostrarlas, de presumirlas inclusive, y sobre todo de difundirlas.
Sin duda, y una de las cuestiones a nivel de curaduría, cuando se plantea una muestra, nos lleva a entender la obra de arte incluso como documento. Es decir, una pintura del siglo XVII pues nos va a referir quizá a un cambio dinástico en la corona española, y si de pronto vemos otras latitudes europeas, o bien una obra del siglo XX. ¿Cómo entender, Laura, la relación documento-obra y al mismo tiempo enfrentarnos a la fotografía como un documento también con una valía histórica, pero desde su nacimiento, desde su invención, con dejos artísticos y que hoy han cobrado una relevancia por sí sola estética, al mismo tiempo de un dibujo o de una carta o de la gráfica misma? Bueno, efectivamente creo que la fotografía, ahorita que estábamos hablando de los complementos, de cómo se complementa a lo mejor una obra plástica con un archivo, la fotografía tiene la virtud de concatenar estas dos pulsiones, ¿no? La visual y la documental. La fotografía pues siempre va a hablar del contexto histórico, social, cultural en el que fue tomada, y además en un inicio, bueno, esa fue la intención de la fotografía, tuvo un valor documental en sí mismo. Eventualmente, y sobre todo los invitamos a que conozcan la fotografía que acompaña al archivo de Gibran, que es de un carácter pictorialista. Hacia finales del siglo XIX empezó a haber un movimiento en donde justamente los fotógrafos buscaban darle a la fotografía un valor artístico más allá de su valor documental, y es parte de lo que vamos a ver aquí con el archivo de Gibran. Entonces, la fotografía, y nosotros como la trabajamos en Museo Sumaya, siempre procuramos que, bueno, no nada más la fotografía, prácticamente todas las obras que exponemos nos hablan de un valor documental, como el que estaba mencionando ahorita Alfonso, de digamos, un retrato, por ejemplo, que nos va a hablar de quizá un cambio dinástico. Y pues sobre todo la fotografía también va a hablarnos de estos dos elementos, ¿no? El documental y el artístico. Y en cuanto a, por ejemplo, en este contexto en el que estamos en Sala 4 y que estamos ahorita pues mostrando en conjunción la obra plástica y documental de Gibran, pues nos permite conocer de una manera mucho más amplia al pensador, ¿no? Porque no nada más fue un artista plástico, no nada más fue un escritor, fue un pensador en toda la extensión de la palabra, un hombre universal. Y bueno, personalmente una de las cosas que más me atraen de los archivos es que nos permite adentrarnos muchas veces en la intimidad de los artistas o de los personajes que nos han hecho, bueno, que le han dado o que han participado en el transcurso de la historia. Porque aquí podemos ver las cartas, por ejemplo, de Gibran. Muchas tradujimos algunas de las frases como más interesantes de las cartas, y vemos que pues los documentos están hechos por personas de carne y hueso, que van a revelarnos estos secretos a través de sus archivos, y tenerlos en un museo complementados con una obra plástica creo que es parte de la riqueza de un acervo de esta naturaleza que tiene un poco de todo. Cuando decía el doctor Ramos que pues conocer las grafías nos llevan a pues entender al personaje, pues también nos ayudan a derrocar esta historia de bronce que quizá tanto daño ha hecho, esta idea de ensalzar a personajes y llevarlos como héroes impolutos, y a realmente confrontarse contra seres viles de una naturaleza lo más malvada posible, cosa pues que en realidad en la vida siempre tenemos matices. ¿Cómo desde los públicos más amplios recibimos esta relación entre visitante, obra y archivo? ¿Hay esta nueva relación para entender, por ejemplo, un documento fundacional del Centro de Estudios de Historia de México, como lo es la profesión de fe de Sor Juana Inés de la Cruz, firmada Sor Damiana de las Llagas con su propia sangre,
¿Cómo los públicos reciben estos documentos en un espacio pues dedicado al arte y aparentemente pues que se distancia de la historia cuando en realidad hay una relación mucho más estrecha, Francisco? Pues bueno, ahí hay un trabajo de mucho diálogo a final de cuentas. Creo que esa es también pues una parte fundamental, ¿no? Justo todas las herramientas, todas las estrategias que se han estado desarrollando desde la educación en museos, pues nos llevan a un proceso de lectura, ¿no? Un poco como lo que mencionaban al inicio, tanto tú, Alfonso, como el doctor Ramos, es justamente poder acercarse, pues ya sea al documento, ya sea a la pintura, y empezar a establecer relaciones, ¿no? entre esos puntos, ¿no? Y creo que esa es pues una función fundamental, ¿no? de estos procesos, porque entonces permite ver qué es lo que está diciendo tal cual el documento. Y tal vez pues no todos tenemos en todo momento las herramientas para entender pues específicamente qué se está diciendo, ¿no? Algunas grafías pueden ser muy difíciles de leer también, pueden estar en otros idiomas, por ejemplo, como aquí con lo de Gibran, pero hay también el diálogo con el trabajo hecho anteriormente con pues, las áreas de investigación, de curaduría, se vuelve muy importante porque permite ir haciendo esas conexiones y entonces permite abrir pues, estos otros significados a final de cuentas, ¿no? Y ahí surgen creo que dos procesos, es como una carretera de dos vías a final de cuentas, ¿no? Es tanto lo que estos documentos, las obras aportan al visitante, como lo que también el visitante desde su propia experiencia puede aportar, ¿no? Puede encontrar tal vez como otro significado, otra relevancia que pueda tener para su propia vida, para su propio contexto. Y en ese sentido creo que se va poco a poco, ¿no? Va dependiendo también, no todos los públicos son iguales, no todos llegan con la misma actitud, no todos tienen el mismo bagaje, pero se van abriendo estos espacios de diálogo que justamente permiten ir viendo esos matices, ¿no? Esas partes como más, pues, que son mucho más delicadas y que nos permiten ver, pues, unas cosas que tal vez no esperábamos o que tal vez contradigan una parte de lo que los públicos o tal vez nosotros también pensábamos anteriormente, pero pues que también nos abren a nosotros otras posibilidades de cómo ver el mundo, ¿no? Entonces ahí hay pues una riqueza tremenda, ¿no? Para establecer esos diálogos pues a distintos niveles, ¿no? A final de cuentas se vuelve un puente entre las distintas partes que trabajan alrededor de los documentos y de las obras de arte y también con los públicos y todo el bagaje que ellos tienen, ¿no? No importa de dónde vengan. Entonces es un diálogo fructífero y ese es básicamente lo que se busca hacer. Retos muy complejos al mismo tiempo. De pronto, pararse o detenernos en una coordenada de nuestros presentes en 2021 y quizá también en el marco del Día Internacional de los Museos nos compromete con lo que pasa en la realidad internacional. Estamos en guerra, vemos una situación desgarradora como cualquier guerra en cualquier momento de la historia, un mundo confrontado ideológicamente, con tensiones y distensiones. Y por supuesto, desde la cultura, desde las artes, desde Fundación Carlos Slim, alentamos la paz. En 1991, con la balcanización, con lo que implicó esa reconfiguración del mapa por la antigua Yugoslavia, esa atomización que pues, mostró nuevos derroteros en la Guerra Fría, en el ocaso de esa Guerra Fría, nos lleva también a un programa que al año siguiente, 1992, nos confrontó como historiadores, como investigadores, como archivistas, como bibliotecónomos, el hecho de que en el Museo Nacional de Bosnia y Herzegovina apareció en el piso, en plena guerra, el de Sarajevo Haddad, que es un manuscrito iluminado de 1350 y que pues detuvo la mirada del mundo, ¿no? Es decir, ¿qué hacemos con el patrimonio cultural
y eso devino en un programa de la ONU a partir de la UNESCO que hoy pues tiene un alcance internacional muy sólido, que es el programa Memoria del Mundo. Y un programa que conoce muy bien el centro de estudios porque parte de sus fondos, de sus archivos, están inscritos en él, y hoy también el archivo de Gibran Khalil Gibran. ¿Esto qué significa? ¿Qué valor tiene? Y más en un momento, de nuevo, estando en guerra, y quizá pues desde hace siglos hemos estado permanentemente en guerra, no importando la latitud en la que nos encontremos. ¿Qué representa para un historiador el reconocimiento interinstitucional de Memoria del Mundo, y por qué tendría relevancia? ¿Cuál es el sentido más hondo de un programa como este? Bueno, mira, yo creo que este programa lo que ha tratado, y con mucho éxito además, es demostrar, como lo dice, al mundo lo que un acervo tiene, ¿sí? Es decir, es muy representativo de la humanidad, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Son valores de peso, de la historia. Y el hecho de darlos a conocer a través de este programa enaltece a la institución, la que de alguna manera lo promueve, el museo o el archivo, que busca que la difusión de lo que tiene es en provecho de los demás. Normalmente el Memoria del Mundo acepta documentos que tengan que ver con el avance de la humanidad, es decir, no sube cualquier cosa, sube lo que realmente representa un avance. En el caso del Centro de Estudios, cuando subimos los 3 archivos que tenía que ver más con la parte cultural, pues mucha gente no conocía lo que era, por ejemplo, un pintor como Montenegro o un artista como Pedro Vargas o la propia Dolores del Río. ¿Sí? Son valores culturales que vale la pena darlos a conocer en el mundo. Uno dice, ¿esto lo ve China? Sí, sí lo ve China. Como también vemos nosotros el programa que representa China, o ahora Rusia, qué sé yo. Es una forma de enaltecer al ser humano. Pero de pronto parecería que el título Memoria del Mundo pues implicaría algo en esa historia quizá del siglo XIX, que son solamente esos personajes tocados por los dioses, y que es la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano. Perdón, no se incluyeron las mujeres, hoy pues tendríamos que hablar de otro derrotero, pero o la Constitución de 1917 en México como primer movimiento social y político unidos. ¿Cómo entender que Memoria del Mundo, para quien nos oye, para quien nos escucha, que una actriz como la primera quizá latinoamericana en conquistar Hollywood, como Dolores del Río, o tener al primer muralista en este año, además que es el centenario del muralismo mexicano, como Roberto Montenegro, o un tenor de América que tiene pues esta también intuición para tocar fibras y llevarnos a melodías absolutamente extraordinarias? ¿Cómo entender que eso también es Memoria del Mundo? Porque los historiadores en el pasado pues siempre veían esta historia política, quizá económica, como prioritaria frente a las otras historias que hablan de otras cosas. Sí. Yo diría que son las huellas que dejaron estos hombres, más allá de lo político, que de alguna manera fueron reconocidos en su momento por sus grandes valores. ¿Sí? Por ejemplo, el caso de Dolores del Río, una mujer que tiene una historia fascinante, que rompió moldes desde muy jovencita, triunfa en los Estados Unidos como actriz, viene a México, vuelve a triunfar, y dice uno, son personajes que de alguna manera nos muestran algo, una lucha por creer en sí mismos, una forma, porque ellos estoy seguro que no buscaban
pertenecer a Memoria del Mundo, ¿no? Es decir, era una lucha propia. O el caso de Pedro Vargas, en el que fue el gran tenor de América, que llegó a España, en fin. Son hombres que dejaron huella, y yo creo que eso es lo importante. Todos dejamos huella, sí, de alguna manera todos dejamos huella, pero estas huellas se estampan en los documentos, en la fotografía, sin lugar a dudas, ¿no? En el cine, en la música, en la pintura, los murales. Como tú comentabas, es el año en que se reconoce el muralismo en México. Han dejado huella que vale la pena compartirla con otros países, y Memoria del Mundo lo que pretende es dar a conocer lo que es propio de un país en el mundo, es decir, son valores universales, ¿no? Y de gente muy destacada. En el caso de Dolores del Río, desde muy pequeña hay fotografías de ella casi recién nacida hasta que muere, porque ella buscó mucho como colección, pero también como trascendencia de ver cómo iba a ser retratada a lo largo de los años, ¿no? Y una fotografía nos dice mucho, porque una fotografía también es un documento. Claro. Dolores del Río, por ejemplo, se fotografiaba por lo regular junto a un animalito, un cochinito, un perro, un gato, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué lectura nos da? ¿Qué vemos en la fotografía? Pues lo que cada uno quiere ver, pero también lo que la persona que la fotografió y la fotografiada quieren ofrecer. Y eso vale mucho la pena, ¿no? En culturas tan diferentes, la cultura mexicana tan amplia frente a otras culturas del mundo que también nos hablan de un país que tiene una historia, tiene una presencia que hay que darlas a conocer. Claro, y de pronto, pues dentro de Fundación Carlos Slim se encuentra el archivo Gibran Khalil Gibran, y de pronto es un personaje que a la distancia, a 99 años de la publicación de un texto, pues quizá referencial, que todos como adolescentes quizá acudimos al profeta y en distintos otros momentos de nuestra vida regresamos a él, se vuelve un puente de comunicación entre Oriente y Occidente, una forma de entendimiento entre latitudes aparentemente tan distantes, hoy también tan tensas, con tantas muertes, con tanta sangre, con tantas mujeres, hombres, niños, adolescentes resquebrajados. ¿Qué implica el archivo Gibran Khalil Gibran en un museo bajo la dinámica del siglo XXI? ¿Cómo entenderlo, Lau? ¿Cómo llevarlo hacia el papel que nos decía Manuel de esta identidad y de esta historia y de esta trascendencia a un siglo XXI? Claro. Bueno, creo que uno de los grandes valores del museo y de los museos en general es que pues no nada más nos están hablando de cosas, aparentemente mucha gente piensa eso, ¿no? Solo nos están hablando de cosas del pasado, que ya fueron y que es como una especie de mausoleo. No, un museo está vivo. Las obras que están en un museo están vivas y con nuestros ojos contemporáneos, que ahorita seguramente Francisco también platica un poco de eso, porque es justamente lo que hace un departamento como el de comunicación educativa, poner en el contexto actual. Mucho de lo que vivió Gibran a lo largo de su vida y por lo que luchó sigue vigente. Y es de lo que nos damos cuenta a partir de este siglo XXI y de este 2022, 2021, en donde vemos, por ejemplo, que los procesos migratorios a los que se ven obligadas muchas poblaciones siguen vigentes y siguen siendo igualmente dolorosos, ¿no? Por ejemplo, nosotros hemos recurrido mucho al epíteto de Gibran como el profeta o el poeta del exilio, porque Gibran tiene que abandonar Líbano en el contexto de la ocupación turco-otomana y emigra a Estados Unidos, ¿no? Pero es un constante exiliado. Se siente, toda su obra está permeada por esta nostalgia de su tierra natal y por esta recuperación también de sus raíces sapienciales, porque
pues finalmente también es la cuna de la civilización occidental y oriental, los pueblos semíticos del que él va a brevar para hacer toda su literatura sapiencial y también su obra plástica. Y entonces nos encontramos ante este hombre que es un ciudadano literalmente universal. No podemos decir que el archivo de Gibran, aunque sea el gran poeta libanés, es exclusivamente libanés. Es un hombre universal porque vivió en este exilio constante, en estas migraciones, y precisamente ahí está lo que nosotros llamamos este puente entre Occidente y Oriente, porque él nunca dejó de evocar su tierra natal y de rescatar lo valioso de Medio Oriente, que ahora también de pronto las noticias solo se enfocan en las cuestiones más cruentas de estas luchas intestinas y del terrorismo y demás que hay en Medio Oriente, pero no, él siempre recupera la parte que aboga por la paz, ¿no? Y como un eje del renacimiento de las letras árabes, desde el núcleo occidental que fue Nueva York, y difundir todo esto, esta literatura para que no se perdiera. Digamos que antes del programa de Memoria del Mundo, también Gibran ya estaba haciendo una memoria del mundo, ¿no? Una memoria del mundo, y se sentía con el compromiso de difundir este pensamiento del que él abreva para sus textos, pero que no es que él solo lo haya inventado todo. Él recupera muchos textos anteriores, muchos filósofos anteriores, tanto de Oriente como de Occidente, para generar esta sabiduría que podemos decir que es una filosofía muy asequible para todo el público, un filósofo del pueblo, literalmente, ¿no? Entonces, bueno, también la invitación es a que conozcan la colección y que vean cómo se compenetran unos con otros, y por supuesto, pues sí que conocer más la obra de Gibran, que desde este siglo XXI y de esta realidad tan convulsa podemos encontrar muchísimas enseñanzas en favor de la paz, de la unidad y de la universalidad. Pues no olvidar que somos hombres y mujeres y que todos compartimos el mismo planeta. Y entendernos de pronto es reconocer que existen las otras, los otros, los otres, ¿no? En esta cuestión de completa reconocimiento del yo frente a esta otredad o estas otredades. Cuando hablamos de migraciones, pues no podemos detenernos solamente en lo que pasó a Gibran cuando él tenía 11 años y sale de Becharre para aventurarse a los Estados Unidos con una madre fuera de serie, ¿no? Divorciada, primero viuda, después divorciada, y salir de esa realidad con sus hijos, sacarlos adelante. Llegar a Ellis Island, nada más pensar en lo que era esa puerta para los Estados Unidos y hacer la América, y de ahí fraguar The American Way of Life, esta idea de que Estados Unidos pues es una panacea y que nos remite directamente a lo que está sucediendo con América Latina y cómo se deja lo que se tiene, sus posesiones, sus amores, su tierra misma, su matria, ¿no? La idea más que de patria, de madre que acoge. Y de pronto desoladora es nuestra relación con la frontera norte, qué pasa con nuestros migrantes, y difícilmente a veces reconocer las crueldades más abyectas de una frontera sur. ¿Cómo explicar a partir del archivo de Gibran estos procesos migratorios, y al mismo tiempo cómo con programas específicos dentro de Fundación Carlos Slim poder establecer quiénes fuimos como niños, como adolescentes, cómo configurarnos, y esta idea de Gibran, y es una provocación para ti, Francisco, cuando dice Gibran, y lo leo:
Ustedes hablan de esos años de infancia y de juventud como una era dorada, ¿no? Siempre tenemos esta nostalgia, ¿no? Dice, libre de restricciones y responsabilidades. Pero yo llamo, dice Gibran, a esos años una era de pensar silencioso, que se depositó como una semilla en mi corazón y en él creció sin poder encontrar el camino hacia el mundo del conocimiento y la sabiduría, hasta que llegó el amor, que abre las puertas del corazón y alumbra los resquicios. ¿Cómo empatar estas formas filosóficas que tienen tanto eco en un espacio como un museo? Bueno, ahí hay varias respuestas, porque son como, creo yo, como, pues sí, distintas caras justamente de todo lo que permite el acervo, el archivo mismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, por el lado de la migración que mencionabas al inicio, ¿no? Lo que está expuesto, el mismo archivo, su misma riqueza, pues nos permite acercarnos y establecer este diálogo a distintos niveles, que es un poco lo que ya mencionaba Laura, ¿no? Tengo muy presente pues un taller que hicimos recientemente que titulamos Nuestras Memorias para el Mundo, justamente en este juego con Memorias del Mundo, y justo algo que surgía ahí en el diálogo, en el acercamiento a los objetos, era pues también lo que nos va diciendo cada objeto de lo que vivió Gibran, ¿no? Y lo que él dijo, ¿no? Pero también estos objetos que tal vez él no escribió, ¿no? Por ejemplo, tengo muy presente pues estos documentos de migración de su madre, de su hermana, y todo esto tiene pues mucha voz, ¿no? Como decía Laura también, se vuelven como documentos vivos y permite entonces pues hacer estas relaciones, ¿no? Desde nuestro presente, qué es lo que estamos viendo o qué es lo que han vivido algunas personas, ¿no? Y encontrar esas relaciones a veces y también esas diferencias con lo que han vivido, ¿no? Y entonces, pues eso termina construyendo, creo yo, puentes también de entendimiento para imaginar, pues no solo lo que yo he vivido, sino también lo que el otro ha vivido y qué tanto hay algo, pues en común, ¿no? Qué tanto lo que esa persona ha sufrido tal vez yo lo he sufrido o tal vez no, pero se puede generar un poco de esa empatía que se vuelve, creo que también muy relevante pues en el contexto actual. Por otro lado, bueno, está también pues toda esta riqueza, ¿no? Pues de la producción de Gibran mismo, ¿no? Tenemos escritos, poemas, pinturas, algunas pues tienen como toda esta idea de, pues son autorretratos prácticamente, está hablando de él mismo. Y en ese sentido hubo pues un programa que desarrollamos con la Colonia Pensil hace un par de años, que trabajamos específicamente con una escuela, con un grupo de la Escuela de Artes para desarrollar este programa, que fueron varias sesiones y que justamente aprovechamos pues un poco estos distintos elementos y estas distintas artes en las cuales se desarrolló Gibran. Y esas mismas artes pues sirvieron justamente para hablar para que los propios estudiantes, los chicos, chicas, chiques, pudieran explorar su propia personalidad justamente, el lugar en el cual están en el mundo, sus relaciones, ¿no? A través un poco de estas ideas pues de la poesía, de la autorrepresentación, a través de un autorretrato, en fin, y la creación pues de un álbum, ¿no? En el cual se fueran registrando pues todas estas exploraciones que ellos mismos iban haciendo a partir pues de este conocimiento de lo que Gibran había hecho, ¿no? ¿Y qué encontramos? Pues encontramos ahí pues un mundo igual de rico. Creo que eso también es pues una ventaja de poder explorarlo de esta manera, ¿no? Porque nos muestran tal cual el mundo en el cual están viviendo, cuáles son sus relaciones más significativas, por ejemplo, en términos familiares, cuáles son los sueños y también las esperanzas que tienen, a veces los miedos, ¿no? Y en esos procesos también es muy interesante ver no solo pues el resultado final, ¿no? Sino también el mismo proceso, los mismos pasos,
A veces las dificultades que existen ahí mismo para que puedan continuar, por ejemplo, en estos talleres, y también una alegría tremenda de poder ver el resultado final, ¿no? Eso sí, al final expusimos, por ejemplo, estos álbumes aquí en Museo Sumaya para que los familiares y las personas se pudieran acercar a estas exploraciones plásticas que ellos mismos hicieron. Y hay también ahí pues un gusto que vale la pena resaltar, ¿no? Una alegría de ver también ese trabajo final, tanto en las personas, tanto en todos los estudiantes que participaron, como en sus familias que se acercaron a verlo, ¿no? Entonces, tiene muchas, ¿cómo decirlo? Pues muchas facetas también, ¿no? Termina mostrándonos pues un poco eso, ¿no? También tanto las dificultades que en determinado momento algunos pueden tener para completar algunos de estos procesos, como, bueno, todo el mundo que ellos habitan, ¿no? Y en ese sentido, pues, creo que también, respondiendo un poco ahí a la provocación, ¿no? Se vuelve esto pues una herramienta también para explorar eso y para no dar por sentado, por ejemplo, desde nuestro lado, ¿no? Que pues todo va a ser alegría, todo va a ser como fácil, ¿no? De alguna manera, sino que también ahí pues las mismas artes y las herramientas que dan pues brindan, tal vez un poco más pequeño, tal vez un poco más grande, pero brindan esas herramientas para poder acercarse a distintos aspectos de la vida de cada quien, y creo que ahí hay pues un valor muy importante, ¿no? en este trabajo constante que hacemos desde aquí, desde Museo Sumaya y desde otros museos, ¿no? para cuál es la relevancia que tiene, ¿no? Que puede tener todo esto que aquí se presenta, y cómo eso se vuelve relevante también, ¿no? Más allá de esa historia de bronce que mencionabas al inicio, cómo se vuelve relevante en el contexto propio, ¿no? Para mí, tal vez en mi familia, en mi grupo de amigos, en mi escuela, y qué puedo decir yo también a través de eso. Entonces, ahí pues justo se va resquebrajando tal vez esa historia de bronce más grande que mencionabas, pero también esa historia de bronce que podemos construir de la infancia y de la juventud. Exactamente. Ahora, cuando hablamos de lo que se registra, pues decimos una foto, ahora quizá nuestros chats, nuestras fotografías en las redes sociales, lo que compartimos, nuestras mascotas. ¿Cuáles son tus memorias del mundo, Manuel? ¿Personales? Sí. ¿Las personales? Uy, pues, ¿qué te puedo yo decir? Me impactó mucho el texto que leíste de la niñez, ¿sí? Ese periodo en que estamos absorbiendo todo, o sea, como un resguardo de todo lo que nos ha tocado vivir, ¿no? Yo te diría, pues, los pasos que va dando uno en la vida te van dejando huella personal, ¿sí? ¿Qué tanto trasciende a otros? No lo sé. Lo importante es la respuesta que uno da a ese enfrentamiento con las posibilidades o los problemas que hay, ¿no? Pero yo te diría, en mi caso particular, yo creo que el estudio y la escritura de la historia, a quien le llegue, qué sé yo, es como una realización personal. Y uno va dejando huella, sin lugar a dudas, ¿no? Como dejamos todos de alguna manera. Alguna vez cuando hablábamos en los archivos privados decíamos, ¿qué es un archivo? Un archivo es lo que rodea a un individuo. Yo les preguntaba o les decía, cuando una persona muere, nos impacta muchísimo, pero ¿qué hay detrás de esa muerte? ¿Qué había? ¿Qué lo rodeaba? ¿Sí? El buró. ¿Qué pastillas tomaba? ¿Qué leía? ¿Sí? ¿Cómo se iluminaba? Es parte de un archivo, de un individuo que muchas veces lo dejamos a un lado porque no importa. Lo que importa es lo que dejó escrito. No, son los objetos también que de alguna manera nos complementan nuestro archivo personal. Y uno deja huella en el sentido de que si vas avanzando como ser humano, necesariamente reflejas algo, ¿no? Una búsqueda. Ahora, ya más personal, pues no sé qué decirte, que mis archivos personales, pues no sé,
uno quizá no los atesora tanto para el futuro, sino como para el presente, de decir de qué me estoy sirviendo yo para responder a este cuestionamiento, o una clase que voy a dar, cómo la voy a dar, y que vas dejando ese tipo de huellas, ¿no? No sé si por ahí puede ir la respuesta. Y pues para concluir brevemente, ¿cuál sería tu primer recuerdo que tengas en la vida? Y si pudieras decir un objeto que te describa, ¿cuál sería? Mira, mientras te respondo, mejor pregúntale. Ok, piénsalo. Tengo muchos. Así, no tu sé. primer recuerdo y un objeto que diga, este es Laura González y arte. Ay, qué buena pregunta. Pero con toda sinceridad, ¿eh? Sí, Es decir, sí, lo sí. que te lo recuerda. Bueno, mi primer recuerdo, estoy en una especie de columpio que teníamos en la casa, en San Jerónimo, que era de colores y era de madera, y era como estos que se mueven como los dos espacios, y bueno, yo estaba sola, todavía no nacían mis hermanos, debo haber tenido como unos 4 años, entonces me acuerdo de estarme meciendo en ese columpio, en el jardín, en San Jerónimo, y para mí, creo que mis mejores recuerdos como de infancia ocurrieron en ese jardín en donde yo fui construyendo mis sueños, y quizá el objeto que más me representa, tristemente ya no existe, es un árbol de ese jardín. Okay. Un capulín. Era capulín. Era un capulín que estaba arriba de una como colinita, y abajo se hacía una especie de cuevita, y no sé si se acuerdan de Peter Pan, del árbol del ahorcado, pero yo decía, ahí es el árbol del ahorcado. Yo no, qué bueno que nunca he visto un ahorcado en mi vida, pero entonces yo me imaginaba que era como el árbol del ahorcado de Peter Pan. Ese es mi objeto. Ok. ¿Tú, Francisco? Bueno, tengo varios recuerdos como muy tempranos. La verdad es que no sé realmente cuál sea el primero, pero justo creo que es como un poco algo que ha marcado mi vida, ha sido viajar. También ir de un lugar a otro por una cuestión u otra. Entonces, uno de mis primeros recuerdos, bueno, todos mis primeros recuerdos son de cuando era muy pequeño y vivíamos en Tijuana. Y tengo uno justamente de mi papá llegando del trabajo en el departamento en el que vivíamos, y que nos pusimos a ver, o había en la televisión, un partido de fútbol americano. Uh-huh. Entonces, ese es uno de los 3, 4 recuerdos que tengo por ahí. Lo del objeto es un poco más difícil, ¿no? Si tuvieras que definirte a través de un objeto. Con un solo objeto es como muy, muy difícil. Traes una sortija en la mano, te representa, traes quizá, no sé, un libro en alemán. Tendría que elegir... Una maleta, ahora que viajas, ¿no? Sí, una maleta, pero sí, no tanto. Creo que elegiría un bajo eléctrico, toco el bajo, y creo que a través de la música se han dado también muchas de las relaciones más significativas y valiosas que he tenido a lo largo de mi vida. Muy bien. Entonces, ¿y a Manuel? A ver. Pues mira, así recordando de hace tantos años, yo me acuerdo que lo que tenía yo como tesoro, vivíamos en Guadalajara, y los viajes a México, el ferrocarril, yo tengo grabados en la memoria ese trayecto, desde cómo se subía uno al tren, cómo hacían la cama para dormir, el carro comedor, etc., y la llegada a la Ciudad de México, que era impactante, ¿sí? En Navidad las piñatas, luces por todos lados y demás. Y como objeto, yo haciendo de lo que se puede decir, claro, ¿verdad? Porque hay cosas que no se pueden decir, ¿no? Hay secretos que no se pueden decir, pero... Estamos en confianza. Yo me acuerdo la primera vez que tuve una pluma y un tintero. Pluma de tinta. De esa, la que caía con cartucho y la metías. Y de que había que mojarla y escribir en los cuadernos de doble raya.
y cómo se escribía con esa pluma, ¿sí? Hoy se está volviendo a eso. Yo estoy viendo que de alguna manera es una forma, como me decía un colega, dice, cuando estás en la computadora escribes tontería y media, cuando escribes con una pluma no. Una pluma fuente, por lo menos, ¿no? Pero yo me refiero a las plumas del tintero y canutero. Sí. Hace muchísimos años de eso, ¿no? Y para mí era un tesoro. Y lo recuerdo, el canutero, que era de plástico, que si se te caía no salía la tinta, o sea que no te manchabas, y que era un objeto muy precioso. Yo lo cuidaba enormemente, ¿sí? Y hoy estoy volviendo a escribir de esa forma. Qué maravilla. Pues recordar las memorias, las historias. ¿Y el tuyo? Ajá. Exacto. Yo también Qué barbaridad. No, yo no estaba. Ah, no, sí. ¿Qué será? A ver, tengo un recuerdo que además es muy raro porque mis padres se divorciaron cuando yo tenía 1 año 7 meses. Entonces, y recuerdo más que esta idea de lo que sucedió, el olor. Hoy soy vegano, no como carne, pero el olor a barbacoa, un domingo y a contraluz, mi padre todavía en casa y mi mamá acercando algo a la mesa, yo en esas sillas altas de niño, y es quizá un primer recuerdo muy temprano y Sí, muy raro muy de registrarlo. Y como objeto, no sé, quizá justo por esta idea de cúmulo de imágenes, no sería un objeto, pero es una colección de objetos que sería la colección de fotolibros. He buscado sistemáticamente encontrarlos, también a la manera del bajo, es compartir recuerdos de dónde se consiguieron, qué implican, y estos libros ausentes de palabras que tanto hemos leído, pues con el poder de la imagen, de tantas sensibilidades, a veces de guerra, a veces de amores, a veces de desamores, me parece que podría ser la colección de fotolibros, algo que pudiera definirme. Pero bueno, eso nos ayuda a que ustedes del otro lado de estas pantallas nos digan cuáles son esos sus primeros recuerdos y esos objetos que los definan. Pensar que la historia no es simplemente lo que aparentemente nos marcó categóricamente, sino que la historia se va haciendo de historias y que muchas veces nos llevan a despertar curiosidades, a huir de tragedias y a refrendar también quiénes somos. Un mensaje final para este Día Internacional de los Museos que tenga que ver con estas historias diferentes que vale la pena contar y ser escuchadas. Pues yo creo que una reflexión final sería ¿qué nos deja una visita a un museo? ¿Qué nos impacta y por qué? ¿Sí? Tu texto del niño, yo creo que deberías de ponerlo así en letras casi doradas porque es muy impresionante. Y si yo me llevo eso, de esa reflexión de decir, ¿qué hice de niño o qué vi, qué guardé para posteriormente pasar a la segunda etapa, la del amor? Qué fuerte, ¿no? Además, sí, fuerte, muy fuerte. Laura. Pues ahorita que platicaste la anécdota de la barbacoa, recordé uno de los primeros capítulos de En busca del tiempo perdido de Marcel Proust, en donde él prueba una magdalena, que son estos panecitos, ya saben, como acolchaditos, que tienen forma como de concha, mojada en té de tila, y le recuerda a su tía Leonie, y eso motiva pues una novela que, bueno, es un portento, es monumental, son 7, 8 libros, perdón, no me acuerdo exactamente cuántos, pero todo En busca del tiempo perdido está motivado por esta primera memoria, ¿no? Y que además es una memoria sensible, porque pensamos que las memorias pues están acogidas en los libros y así, pero esta es una memoria como la tuya, pues del sabor y del olor, y él pues se regresa en el tiempo, y justamente en este día creo que la invitación es a recuperar esas memorias, ¿no? A reconstruir nuestra historia para reconocer nuestra propia identidad. Eso es lo que me queda de esta plática y lo que me queda también de la anécdota tanto de la barbacoa como de
la Magdalena de Proust. Qué padre citar a Proust en ese contexto. Sí, ¡Qué maravilla! sí. Precoz, totalmente. ¡Qué honor! Francisco. Justo regresando también a ese texto que leías, al final se menciona esta parte del amor y creo que hay justo algo que quisiera pues cerrar o resaltar es esa parte del amor y esa parte del cuidado, ¿no? El cuidado de esas memorias que tenemos que son valiosas, pero también de esas relaciones con otras personas. Creo que muchos de los objetos que recordábamos se vuelven valiosos justamente porque se relacionan con alguien más o con nosotros mismos de alguna manera. Y creo que ahí hay una parte de cuidado tanto hacia nosotros mismos como hacia los demás que vale la pena pues cultivar. Sin duda. Y memoria es refrendar nuestros amores y nuestras querencias, pero también memoria para no olvidar lo que no quiere ser repetido. Así es que con el compromiso de construir una sociedad plural, integrante, de respeto por las diferencias, los archivos, las instituciones culturales, los museos nos llevan a descubrirnos. No es una mirada de nuevo hacia esos pasados, es una mirada quizá hacia nosotros mismos. Así es que el archivo Gibran Khalil Gibran, 1883-1935, provocó esta sesión que esperamos que puedan disfrutarla. Consultar el archivo Gibran en las plataformas de Fundación Carlos Slim. Se encuentra en el Centro de Estudios de Historia de México la parte pues de consulta gratuita y a los más amplios públicos a partir de Centro de Estudios de Historia de México .org, que nos ayuda a navegar a través de Gibran. También tenemos el archivo de Gibran en la plataforma gibrankgibran.org y por supuesto en Museo Sumaya, museosumaya.org, donde de la manera más amplia podremos redescubrir y redescubrirnos. Es tiempo de unidad, es tiempo de hacer memoria, de memoria del mundo, Día Internacional de los Museos. Museo Sumaya, Centro de Estudios de Historia de México de Fundación Carlos Slim. Muchas gracias, bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas.